En medio de los análisis que se están haciendo en estos días sobre los resultados de las elecciones del domingo pasado, hay uno que a mí me parece especialmente importante, el de una periodista que ha sido muy combativa y muy lúcida, cuyos artículos son cada vez más claros y más directos. Janine Nostroza, quien está hoy aquí en la República.es. Hola, Janet. Jorge, ¿cómo está? Mucho gusto. Para mí estar gusto. Aquí nuevamente. Muchas gracias, Janet. ¿Cuál es tu resumen así más apretado de lo que pasó el domingo? Bueno, yo creo que en resumen, en estos 45 días de campaña, vimos todo los abusos que el gobierno ha cometido durante 7 años, resumidos en 45 días. El presidente Correa, lo he escuchado en varias intervenciones durante los últimos días, diciendo que están analizando todo lo que Alianza País no hizo durante esta campaña y que eso le habría llevado a perder las elecciones. No hizo, parecería que hizo. Yo más bien todo. le invito a pensar y analizar y a reflexionar sobre todo lo que hizo el gobierno durante estos 45 días de campaña y que la gente expresó en las urnas su rechazo absoluto. Si vamos mirando algunos de los temas, podemos empezar a pensar quiénes eran los candidatos que Alianza País puso en consideración de la ciudadanía. Alianza País no tiene candidatos, tiene una especie de fichas que mueve de un lado a otro. Los asambleístas se hacen ministros, después los ministros se hacen candidatos a alcaldes o a prefectos, después ganan la prefectura o la alcaldía y vuelven a ser asambleístas o vuelven al gabinete del gobierno. Es decir, es un equipo cada día más reducido de gente y yo me pregunto, ¿qué pasó con aquel lema de que iban a buscar a los mejores ecuatorianos para gobernar? ¿Que hay tan poquitos buenos ecuatorianos o están convirtiéndose cada día en un círculo más estrecho y menos democrático? Eso la gente lo está viendo, eso la gente lo está analizando y este es un símbolo de absoluto rechazo a esa reserva de ciertas personas para gobernar. En tu análisis, Janet, ¿perdieron Barrera, Bonilla, Granda, etcétera, etcétera, o perdió Correa? Yo creo que perdieron ambos, porque eso también hay que analizarlo. Esto no era un voto, no es un voto, creo, sería equivocado decir que es un voto exclusivo contra Correa. Yo creo que es un voto en donde se rechazó lo que los alcaldes dejaron de hacer en las ciudades, hablando por ejemplo de Augusto Barrera, todo lo que no hizo Barrera, la gente lo estaba viendo, la gente lo vive todos los días. En el caso de Bonilla, yo creo que sí fue una pérdida absoluta de Correa, que fue quien se metió directamente a hacer campaña por ella. En un ánimo de quitarle a los guayaquileños el alcalde pues que han elegido en los últimos años y a quien han aplaudido todas sus obras. Entonces ahí hay una pérdida en conjunto y a nivel nacional podemos decir lo mismo. Han perdido importantísimas alcaldías, Manta, Portoviejo, perdieron en Machala, que ya estaba Santo Domingo, Tulcán. Es decir, si nos ponemos a ver, perdieron las cabeceras cantonales de algunas provincias y eso tienen que analizarlo porque eso es una pérdida por ambas cosas. Una, por lo que los alcaldes dejaron de hacer y otra por todo lo que Correa hizo durante esta campaña, que no dejó que sus candidatos figuren, sino que fue él la figura que se explotó nuevamente durante esta campaña electoral, en donde abusó de absolutamente todos los recursos del Estado. Claro. Correa estuvo hasta en 3 ciudades en un mismo día. ¿Cómo lo hizo? Claro, en vehículos del Estado. Ahora, en todo caso, pues parecería que no fue en la campaña electoral donde Correa cometió los errores, sino han sido 7 años de un estilo, no quiero calificar, un estilo que como que ya tiene cansada a mucha gente. Por supuesto, un estilo en donde se ha abusado mucho del poder. Y como yo lo dije al principio, en estos 45 días se hizo un resumen de todos los abusos que se han hecho durante los 7 últimos años. Y la gente ya está cansada de la confrontación. Yo creo que es un momento muy importante para que el presidente de la República reflexione. ¿Crees que lo hará? Esperemos. Yo creo que está en un punto en que necesita hacerlo. Si no lo hace, le va a pasar una factura mucho más alta de la que le está pasando ahora a la ciudadanía. Si no reflexiona, ¿qué es lo que creo yo que va a ocurrir? Hay 2 posibilidades. La una, que se vuelva más pragmático, ultra pragmático para ganarse el centro, que lo está perdiendo, el centro político, o que se mueva hacia la izquierda, pensando que ha perdido a la izquierda y radicalice la revolución, aunque la revolución de en sí misma implica radicalidad, pero en fin, ¿cómo lo ves?
Bueno, vamos analizando un poco el discurso que ha dado durante los últimos días, ¿no? Primero reconoce por un lado la pérdida, el revés en algunas de las principales ciudades del país, pero por otro lado dice, no, pero gané en Pichincha, gané en Guayas, gané por aquí, gané por allá. O sea, no acepta, es una persona que no acepta que perdió, claro, que puede perder, que en una democracia se gana y se pierde, y que a veces cuando se pierde también es posible dar un giro y ganar, también aprender de esa pérdida. Rafael Correa no se muestra en este momento como una persona que puede hacer ese análisis o que está haciendo ese análisis. Se ha dicho varios de sus, Jimena Ponce lo dijo el otro día, que hay que radicalizar la revolución. Suena aterrador. Sí, porque así, así con lo que han hecho lo que han hecho. Exactamente. Radicalizando esto, que hay que salir a dar con palo. ¿Qué significa ello? Y yo creo que deben analizar que la ciudadanía está cansada de tanta confrontación y que deben dar un giro, pero hacia la conciliación. Ahora, Janet, si es que Correa reflexionara, ¿qué tendría que enmendar? ¿Qué enmendaría? Bueno, para empezar tendría que empezar a abrir el diálogo. ¿Sí? Abrirse al diálogo. Ahora, por ejemplo, dice que lástima que no se pudo hacer una coalición o alguna alianza con Avanza, y qué lástima que fue estos sectarismos que hay dentro de Alianza País y que ahora se quedaron fregados porque pues no hicieron la alianza, ahora ya la van a hacer. La misma conversación que va a tener con Avanza debería tenerla con todos los grupos políticos del país, no en ánimo de hacer una troncha o hacer acuerdos a cambio de nada, sino abrir el diálogo para poder escuchar a los demás, porque creo que la ciudadanía sí ha escuchado lo que otros candidatos han propuesto y eso lo obliga a él a también pensar en lo que la gente quiere, en lo que la gente está pensando, y a través de estos representantes que la misma ciudadanía ha elegido es el lugar que él debe ocupar para poder entender mejor al país y poder programar un mejor futuro, es decir, programar una salida digna. Porque él ya ha dicho, la semana pasada lo dijo frontalmente o lo repitió, no sé si creerlo o no, pero dice que el 2017 se va. Entonces debe preparar una salida por la puerta grande, debe dejarnos del país algo organizado, sino en medio de un caos, de una confrontación de la que va a ser muy difícil salir y que va a ser una situación muy injusta para quien sea el próximo presidente de la República. De su tienda, que no creo, porque otro error que ha cometido Alianza País en estos 7 años es que no tiene líderes. En estas elecciones se demostró que Rafael Correa es el único candidato que Alianza País tiene. Y eso también le va a pasar factura, porque en el 2017 o se candidatiza a él o pierden el poder. Aunque si se candidatiza él tendría que violar no solo la Constitución, sino lo que él ha dicho 100 veces. No sería la primera vez que lo hiciera. En todo caso, ¿crees tú que el 23 de febrero, las elecciones del 23 de febrero fueron, para decirlo en términos napoleónicos, el principio del fin? No me atrevería a decir eso. No me atrevería a decir eso, Jorge. Yo creo que hay que ser muy serenos en el análisis. Pero yo sí creo que Alianza País perdió mucho y perdió de una manera preocupante. Hay que ver, por ejemplo, lo que hizo Mauricio Rodas. Le sacó 20 puntos a Barrera. Casi lo mismo, es más, tengo que ver las últimas cifras, pero me parece que le sacó más que lo que Nebot le sacó a Bonilla en Guayaquil. Entonces, eso tiene que preocuparle. O sea, fue una paliza en toda la línea. Una paliza que a lo mejor no se la dimos los quiteños a Barrera, que fue un mal alcalde, pero creo que es un buen hombre con buenas intenciones. Si no se la dimos a Correa y a todo el abuso que hubo, lo que tú decías, en 7 semanas compendió 7 años de abusos. Todos los abusos que había cometido en 7 años los cometió así apretadamente, un extracto en esas últimas 7 semanas. Yo creo que aquí en Quito y Guayaquil vivimos mucho más de cerca todo lo que fue la campaña sucia por parte del gobierno nacional. ¿Campaña sucia? Yo creo que sí, o sea, si un presidente de la República llama al voto nulo, eso no lo puedo interpretar de ninguna otra manera. Eso es algo que inédito, eso en ningún otro país creo que haya sucedido, más que en un país en donde se aplica una campaña, en donde lo único que importa es ganar, como sea, no importa los medios, hay que ganar. Y si para ganar tengo que violar hasta mi propia ética y mis propios principios, lo hago, porque necesito ganar. Entonces, yo sí creo que es un rechazo en el caso de Quito a todo lo que el gobierno en conjunto hizo para ganar, y también
desde un inicio, porque desde un inicio se vio que Barrera se estancó en las encuestas, ya no pudo crecer, fue también un claro rechazo a su mala administración. Yo coincido con usted, yo creo que Augusto Barrera es una excelente persona, pero lamentablemente yo no dije excelente. como alcalde... Excelente no llegué. Yo creo que es una buena persona, yo no podría decir nada malo de él como persona. No pero deberíamos yo sí decir creo nunca nada como persona de ningún político. Que como alcalde sí dejó mucho que desear. La ciudadanía que transita todos los días por esta ciudad, en bus, en auto, a pie, nos pudimos dar cuenta de todo lo que hizo falta hacer en estos 5 años. ¿En qué medida tanta agresión a la prensa? Por ejemplo, el caso Bonil, que fue pues ya el colmo de los colmos, le afectó también a Correa en este resultado electoral. Yo creo que forma parte también, creo que ya el abuso ha rayado ya en el extremo, el haber condenado o sancionado a un caricaturista por hacer una caricatura. Nos dibuja como caricatura o nos dibujó como caricatura ante el mundo, y eso a la gente no le gusta. Eso la gente también se pone a pensar que estamos cayendo en extremos que ya inaceptables, y ese tipo de cosas que forman parte de esta confrontación de la que hablo, que es a todo nivel y contra todos los sectores, eso le acaba de pasar también una factura a Rafael Correa en estas elecciones. Sí. ¿Y crees que cambie su estilo frente a la prensa? Acepte que en democracia la prensa independiente, por molesta que pueda ser para los gobernantes, que siempre lo es, tiene que existir, porque si no, no existe democracia. ¿Crees que haya entendido el mensaje o se obstine? Yo creo que la gente y la ciudadanía es la que más debe invitarle a entender esto. ¿Cómo? Hemos visto cómo en estas elecciones también los medios de gobierno se volcaron absolutamente a la parcialidad. También irrespetaron absolutamente todos los principios que en algún momento podían haber estado respetando, y eso a la gente también yo creo que está haciendo una evaluación muy clara de lo que está sucediendo y lo que está haciendo con los medios de gobierno, y cuánta falta hace una prensa crítica, una prensa que dé otro punto de vista, un espacio para que cualquier ciudadano o cualquier persona pueda también expresarse con un punto quizá contrario, sin tener el temor de que al otro día aparezca en la sabatina o le manden una cadena nacional o le destruyan a través del Twitter o de cualquier red social. Eso también este es un punto en donde Rafael Correa debe reflexionar acerca de todo esto que se ha hecho y cuánto resultado le dio en estas elecciones para poder ver si lo sigue o no lo sigue aplicando de aquí en adelante. Claro, ese es el deber ser, pero entre el deber ser y el ser suele haber un trecho enorme que algunas personas no logran superar jamás. Janet, muchas gracias como siempre, Jorge. Muy lúcido tu análisis. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Janet Nostroza, no hace falta ninguna otra presentación, ningún otro comentario.